Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida para el Colegio Mayor Sistema San Marcos, para los alumnos del segundo año de secundaria. Hoy día nos toca desarrollar el tema número 4, que corresponde a los ríos. Primero habría que dar una breve definición, si podemos llamarle así, a lo que es un río. En realidad, un río es un flujo de agua, o podemos decir una corriente de agua, que en forma natural surge por lugares, por ejemplo, lagos, por algunos glaciares, deshielos, tienen un origen así y esos riachuelos se van formando, forman un cauce, o sea, un camino en la superficie, tienen su propio camino. En el trayecto se va llenando de agua, recibe por lluvias una serie de tributarios, se puede decir así, que van a llegar a uno principal y forma un volumen de agua. Este volumen de agua, cantidad de agua, es lo que llamamos caudal, ¿de acuerdo? Y que a veces, un poco en algunos ríos, no siempre todo el año permanecen con la misma cantidad. Hay ríos, por ejemplo, que cuando son en unas pendientes, a veces aumenta su cantidad de agua y a veces disminuye. Y a eso es lo que se llama un régimen. Es decir, es un régimen regular si durante todo el año permanecen con agua. Y decimos régimen irregular cuando a veces disminuye la cantidad de agua hasta llegan a secarse. Entonces a veces sí tienen y a veces no tienen agua. Entonces se llaman régimen irregular. Mayormente estos ríos van a desembocar en un gran lago o en un mar o en otro río de mayor amplitud y pasa a ser ya un tributario. Ahora, en la parte final de los ríos, supongamos que es un río principal, el final ya, si van a desembocar en un mar, mayormente las desembocaduras, eh, a veces si se abre en varios ramales el río, entonces se llama un delta, ¿de acuerdo? Cuando el río va llegando al mar y se abren varios ramales, entonces se llama un delta. Y lo contrario es cuando uno o más ríos, o sea, dos o más ríos se unen y desembocan en uno solo, ¿no? Entonces a eso se llama un estuario. O sea, es cuando dos o más ríos se van a unir y van a desembocar juntos, se forma un estuario. Así como el estuario del Río de la Plata, por ejemplo, en Argentina, entre Argentina y Uruguay, ahí se unen los dos ríos, o sea, el Río de la Plata, y desembocan, porque ese es el estuario que hasta la fecha se conoce el más grande. Cuando hablamos de un delta, por ejemplo, el delta del río Ganges, ¿no? En Bangladesh es el más extenso también a nivel mundial. Ahora, si hablamos etimológicamente, por ejemplo, un río, ¿qué significa río? Eso viene por ejemplo, del latín ribus, que quiere decir arroyo. Eso es lo que le decía un arroyo, eso significa etimológicamente un río. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, en, digamos, su topografía, topográficamente, digamos, en cuanto a su origen y las particularidades que tienen en todo su recorrido, ahí podemos ver acá, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Lo que llaman la cabecera, ¿no? Es en la parte de nacimiento. Aquí estamos viendo un ejemplo cuando hay hielo en las cumbres, viene alta la temperatura, el sol caliente ese hielo, lo va a derritir, hablemos así, lo derrite, y entonces ese hielo se va convirtiendo en líquido y va viendo cómo se resbala, vamos a hablar de ese término, se resbala por el cerro, por los cerros, por las cordilleras, en este caso se resbala, como ustedes pueden ver en la imagen, y se van uniendo en uno de todos ellos, se forma un canal, hace su propio canal, su propio cauce, se puede decir así, y comienzan a bajar, en este caso. Aquí hay un declive, una depresión, y entonces ahí se forman a veces las cascadas, como ustedes ven en la gráfica,
y avanza. En el camino, como les decía, va a recibir pues, de otros riachuelos, de otros arroyos, ¿no? Llegan sus aguas y llegan a uno principal. Al final llega uno que es el principal, que tiene mayor volumen de agua y es el que comienza a hacer el camino, en este caso. En algunos lugares hay llanuras, hay zonas hundidas y entonces se produce que se acumule el agua ahí y a eso le llamamos el embalse. Hay un embalse ahí. Todo esto sucede en la parte llamada curso alto. El curso alto así se llama, curso alto, es donde se origina el río y viene en declive, se va formando su camino, ese es el curso alto. Luego, cuando ya está llegando al curso medio, a veces en el curso medio ya es un poco la zona más llana, es un poco más llana, hay el río, a veces como no hay tanta caída, como hay mucho declive y es casi plano, el río se desplaza así en la forma plana por varios lugares. Lo que llaman, hacen curvas, ¿no? Y ahí son, en algunos sitios se producen los llamados meandros. Meandros cuando las aguas del río se desbordan. Es decir, con lluvias, con toda esa cantidad, salen del cauce, o sea, del camino que ha hecho y se rebalsan. Esas aguas que salen alrededor, ahí se forman los llamados meandros. En algunos casos eh, se salen las aguas del río y encuentran pozos o encuentran esas aguas a un lugar hundido y entonces ahí se forman las llamadas cochas, o sea, los lagos. Se sale el agua, se empoza en un lugar y entonces ya se queda ahí. Y entonces a eso le llaman lagos que se forman por los ríos, que le dicen, por ejemplo, en algunos lugares como en el Perú, en la parte de la Amazonía, le llaman cochas en ese caso. Y ahora sigue el río, como ustedes ven en la gráfica, ahí está, sigue el río su cauce hasta que va a desembocar, en este caso, a un mar. Y como ustedes ven ahí en la gráfica, ya al desembocar es lo que llamamos el curso bajo. Ese es el curso bajo. Al desembocar, como ustedes ven ahí, ya como es plano, se abre el río y ahí, aquí está desembocando en varios deltas, en ramales. No solamente como un tubo, una dirección, no, sino en varios ramales. Y a eso es lo que llamamos delta. ¿De acuerdo? Ese es un delta, en este caso, que estamos viendo en el ejemplo. Ahora, eh, tenemos que también tener en cuenta otro punto que es importante en cuanto a que en el camino generen pues una flora especial, una fauna también adecuada. Y hay que diferenciar entre los peces que son de río, que se llama comúnmente de agua dulce, a las especies de peces que hay en el mar, que son de agua salada, como decimos, mayor porcentaje de sal. A nivel mundial, los peces más conocidos que son de río, que tienen el águila, por ejemplo, o sea, la anguila, por ejemplo, la anguila, tenemos el bagre, el brema, tenemos las pirañas, o sea, las cachamas, por ejemplo, tenemos el esturión, el gobio, es otro de los puntos. eh, Hay peces como el rodio, que le llaman así rodio, una especie pequeña que mayormente está en la parte de Europa. Hay el rutilo, otros peces, el salmón, por ejemplo, el salmón de las montañas. Eh, Ahí tiene, por ejemplo, el temblador, así le llaman, temblador. También tiene las truchas de río, por ejemplo, acá en el lago, por lago Titicaca, en los ríos Suchas, eso ahí tienen ahí trucha de río. Y también tienen el barbo, en este caso es un pez que tiene grandes escamas, ¿no? Bien, y así son algunas de las especies que hay a nivel de ríos. Es un punto importante que nos deja, pues los ríos nos deja riquezas sitiológicas y se especializan, ¿eh? Cada río se especializa, por ejemplo, si vamos al Perú, en el norte de Tumbes, están mucho, por ejemplo, los camarones, perdón, sí, hay un par de camarones, la desembocadura, igual que en Arequipa,
El camarón también de Arequipa es muy conocido. Y tienen, por ejemplo, el- en la parte norte, ya cuando desembocan en los manglares, por ejemplo, de Tumbes, ahí va a tener las conchas negras, el angostino, pero cada región tiene un tipo de riqueza etiológica. Uno cuando va a Arequipa, los camarones, ¿no? Es clásico de su río en Arequipa, por ejemplo. O cuando vamos a los ríos de la selva, por ejemplo, tenemos el Paiche, ¿no? En los ríos selváticos, el Paiche, el Zúngaro, el Bocachico, la Doncella, ¿no? Ahí, eso es en el río. Entonces, eso para que vean, uy, es grande riqueza que nos dejan los ríos. Pero también hay un problema. Acá, en esta lámina, ese es el aspecto que tenemos que luchar. ¿Y qué viene a ser eso? La contaminación. En la contaminación están los problemas. A veces es por necesidades biológicas de del pueblo, por ejemplo, los desagües, la gran mayoría van a desembocar, se hacen todas las cañerías, tubos, a donde desembocan todas las aguas servidas, por ejemplo, ¿a dónde van? Al río. Entonces ahí lo va contaminando al río, es en la parte humana, ¿no es cierto? Pero también en la parte industrial. Hay, no solamente en el Perú, en muchos países en la que hay fábricas, se ponen, por ejemplo, fábricas de lo que viene a ser minerales, para el lavado de minerales, entonces todos los sobrantes, todo lo botan al río. O a veces cuando hay grandes empresas que trabajan con petróleo, en la extracción de petróleo, se rompen las cañerías, las tuberías y todo eso va a llegar al río. Entonces se llena de combustible el río. De esa manera lo contaminan. Inclusive ya se habla de una zona poli, o sea, la polisaprobia, por ejemplo, dicen así, la polisaprobia es cuando es la más alta contaminación, es una elevada cantidad de bacterias. Cuando dicen una zona mesosaprobia, o sea, mesasoprobia, es cuando la contaminación es media, o sea, ya ahí están, así se la define. Y lo que queremos es la zona oligosaprobia. La oligosaprobia es cuando las aguas todavía no han sido totalmente contaminadas. Entonces, uno de los puntos que tenemos que recordar bastante. Eh, Ahora, otro aspecto es también en campo geopolítico. En la parte geopolítica, jóvenes, aquí vamos a ver, es importante porque, porque los ríos sirven como límites entre los países, entre las ciudades, de los departamentos, por ejemplo, que en el Perú, por decirles el río Santa, por ejemplo, sirve límite entre lo que es Ancas con la Libertad. Ustedes pasan el puente Río Santa, ya están en la Libertad. Antes del puente están en Ancas. O también sirve límites internacionales, el caso del Perú con Colombia. Todo el río, por ejemplo, el río Putumayo, viene el río Putumayo, y sirve límite entre Perú y Colombia, todo el recorrido del río Putumayo. Así hay varios ríos como el Yávari, como el Desaguadero, como el río Suches, ¿no? Que sirven de límites. Y no solamente en el Perú, en muchos países. Los ríos en geopolítica, por ejemplo, sirven de límites. Además, en cuanto a la parte de transporte, nos ayuda mucho para sacar materiales o productos de un determinado lugar hacia afuera. Por ejemplo, a veces en el caso de geopolítica, estrategia en el Perú, los elementos, muchos elementos como el frijol, bueno, y otros elementos que hay en Iquitos, en Pucallpa, a veces les resulta más fácil con grandes embarcaciones seguir todo el trayecto del río Amazonas y llegar al Atlántico por el Amazonas, antes que atravesar por vía terrestre hasta Lima, hasta el Callao y de ahí dar toda la vuelta en otras embarcaciones para llegar al Atlántico. Entonces, ven, el río ahí facilita el medio de transportes. Entonces, los ríos también
En este caso sirven, hay ríos que llaman internacionales, como el río Danubio, por ejemplo, en Europa, los principales países que está atravesando, 12 países ahora actualmente, por ejemplo, es un río muy internacional y para eso también ya se ponen normas. Hay normas internacionales. Eh, Esas normas internacionales le dan pues un campo cuando se dice, por ejemplo, que todo Estado, ¿no?, ejerce soberanía territorial sobre el curso o porción del curso de un río que forma parte de su territorio. Hay lugares, hay países, por ejemplo, sobre todo en Europa, cuando un río pertenece a varios países, se forman una comisión fiscalizadora para poner orden en el caso de que haya conflictos de los ciudadanos dentro de un río. Eso sucede en las embarcaciones, ¿no? Va en una embarcación de un río, hay un conflicto y cómo se va a aplicar, qué ley se aplica, de qué país, ¿no? Si está en el límite. Entonces, para eso se forman comisiones. Cuando hay, sirve de límite, pues, ¿no? Y es muy transitado. Es un caso. Ahora, todo esto es, pues, es una forma de estudiar bien los ríos internacionalmente. Para ello se tiene, por ejemplo, recuerden, la potamología. La potamología. ¿Qué es la potamología? Recuerden, es el estudio de las aguas fluviales, o sea, la que abarca todo lo que concierne a qué, al caudal, es decir, al volumen de agua. ¿Qué estudia la potamología? Todo lo que es el caudal, lo que es el cauce. ¿Qué cosa es el cauce? Es el camino, el lecho, la trayectoria por donde va el río. La cuenca, ¿qué viene a ser la cuenca? Es todas las áreas que están entre los ríos afluentes. A esas áreas territoriales, a eso le decimos cuenca. Estudia el curso que sigue el río. ¿Cuál es el curso? El camino, la trayectoria que sigue el curso. Por eso que hay que estudiar esa parte, porque miren, en el curso, en el camino, los ríos erosionan las cordilleras y forman los pongos. Si es muy estrecho y profundo, forman los cañones. A veces hay lugares muy interesantes que forman belleza turística, por ejemplo, una caída de, de altura hacia una parte, eh, digamos, de un estanque grande, se producen las cataratas, por ejemplo, ¿no? Que son muy importantes. Entonces, miren, eso es lo que tiene que estudiar también la potamología. Y aparte, la ecología del río. ¿A qué se refiere con la ecología? Que de acuerdo a la temperatura de los ríos, entonces, ecológicamente, qué especies hay, qué, qué elementos vegetales. A veces en las orillas está el carrizo, los carrizales, los musgos que se forman cerca de los ríos. Es una planta específica, como la oreja de elefante y cosas por el estilo. Entonces, eso también, dentro de la ecología, ahí está la flora, se estudia la flora y la fauna fluvial, o sea, flora y fauna de los ríos. ¿Qué más se estudia en esa parte? Cómo se usan los recursos hídricos, o llamemos así hidroeléctricos. ¿Y a qué se refiere esto? Que por la caída de las aguas de los ríos, se aprovecha la caída, la fuerza que trae la caída de aguas, y entonces se hacen las llamadas centrales hidroeléctricas. También para eso sirven, hacen las centrales hidroeléctricas. Además, también en qué punto, como les decía, las aguas a veces son desviadas por canales para formar grandes reservorios de agua, ¿no? Y que puedan servir para cuando el río baja su caudal, no tiene mucha cantidad de agua, ya se ha embalsamado cantidad, se ha reservado esas aguas para poderlas usar en la agricultura. Entonces, también, como digo, mire, por la caída centrales hidroeléctricas, como aguas en pozas se forman acueductos, reservorios para las irrigaciones en la producción agraria, por ejemplo. Como les decía, también se estudia en cuanto a la navegación. Son ríos que son navegables y que sirven para desplazarse entre los pueblos o entre países.
Entonces, pero todo esto es pues el estudio de la, se puede decir, la potamología, que es dentro de lo que es la hidrografía, ¿de acuerdo? Entonces, esos son puntos centrales. Ahora, a ustedes también le piden, por ejemplo, eh, lo que es, a ver, ¿cómo les podría explicar? Lo que es un poco eh, crítico, formal en los ríos. Siempre hay esos problemas. ¿Cuáles son los problemas? De decir, a ver, ¿qué río es el más extenso? ¿Qué río es el más caudaloso? ¿Qué río es el más internacional? ¿De acuerdo? ¿Qué río es el más profundo? Esos son los puntos que siempre traen conflictos de interpretación. Hace por muchos años, se medía, por darles un ejemplo, al río Nilo a partir del lago Victoria hasta que desembocaba en el mar Mediterráneo. ¿De acuerdo? Ahí se daba una medida al río Nilo y se le colocaba primero a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque al río Amazonas lo tomaban en cuenta a partir de Nauta. ¿Y qué era Nauta? La unión del río Marañón con el río Ucayali. Como en el Perú se le llama a ese sector, el canal del norte le dicen, ese río le llaman Marañón. Al que viene del sur le dicen Ucayali, la población misma, y a partir de Nauta recién le dicen al río Amazonas, le ponen el nombre de río Amazonas. Son las mismas aguas que vienen del Ucayali, ¿no? Pero hay zonas que le llaman Ucayali y luego le llaman Amazonas. Entonces, tomado el Amazonas de ahí, de Nauta, era el segundo en extensión. Por eso le dije al principio, la parte conflictiva. Se siguen los estudios, se hacen acuerdos internacionales, la National Geography, la Sociedad Geográfica Mundial, el programa también con la UNESCO, que es dentro del campo cultural, y se persigue investigar de dónde proviene, cuál es el origen realmente de las aguas de un río, y de dónde se debe medir. No se debe medir donde el pueblo le llama un nombre, sino todo en conjunto. Entonces las investigaciones que vienen, en el caso del río Amazonas, en vez de seguir por la ruta del río Marañón, han seguido por la ruta del río Ucayali. Y siguiendo la ruta del río Ucayali, entonces llegan a Ucayali, llegan ellos hasta Atalaya. Todo el Ucayali, que tiene 1771 kilómetros, por ejemplo, llegaron hasta Atalaya. Y de Atalaya se dieron cuenta que sus aguas vienen del río Tambo, que se ha unido con el Urubamba. Y entonces siguen la ruta del Tambo y se van a encontrar ya con el río, en este caso, que es la unión con el del N, que es la unión con el Perené. Y siguen por ese lado y se van a encontrar que sale del río Unión de Apurímac con el Mantaro. Entonces siguen la línea del río Apurímac, continúan así y ya van avanzando todo lo que es la parte de Apurímac, entran hasta el sector de Arequipa y se dan cuenta que ese río Apurímac sale desde Arequipa. ¿Y de qué parte de Arequipa? Sale de la cordillera de Chila. ¿Y la cordillera de Chile en Arequipa de qué parte? Junto a un nevado Mismi. Recuerden bien a Mismi y no Misti, como ponen algunos en eh, Wikipedia, por ejemplo, se equivoca, dice Misti, no es el Misti, no se refiere al Misti, se refiere al nevado Mismi, que no es el Misti, es el Mismi, que está en la cordillera de Chila. Ahí hay un riachuelo, ahí en ese Mismi, en las alturas, se forman los deshielos, y ahí se ha llegado a ver cómo se forman lo que le decían antes, ¿no? Con un pequeño riachuelo, de ahí salen las aguas, y que se va a llamar en ese lugar río Monigote, un riachuelo como una sequía, ¿sí? Como una sequía que se va a formar, se llama Monigote. Y ese Monigote, ese río llamado Monigote, cuando ya entra a Purímac, recién ahí le llaman río Apurímac, pero es el mismo río. Y entonces se dieron cuenta que ese es el origen más remoto del río Amazonas. Entonces, por lógica, ahora el Amazonas lo están contando desde su origen. Entonces, por esos datos jóvenes, solamente investigación no quiere decir que el río Amazonas haya crecido, sino que de dónde se mide.
Y por eso que ahora ya oficialmente a nivel mundial ponen en primer lugar al río Amazonas, el más extenso. Oficialmente le ponen 7.062 kilómetros. Y en segundo lugar ponen al río Nilo con 6.670 kilómetros. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es en cuanto a, yo le decía, la parte conflictiva. Pero el río Amazonas sigue siendo el más caudaloso, el que tiene mayor volumen de agua. Eh, el río Amazonas sigue siendo el más profundo, ¿de acuerdo? El río Amazonas sigue siendo el que forma la cuenca hidrográfica más extensa a nivel mundial. ¿Qué significa la cuenca? Ya hemos dicho que se ve el Amazonas, todos sus afluentes y los valles, los terrenos que están entre esos ríos. Cuando ustedes vean el mapa, van a ver ustedes, ven aquí en el mapa, que están viendo ustedes, ven ustedes cómo está el río principal y todos los afluentes, miren, toda gran parte de Sudamérica, que abarca los ríos que vienen de Brasil, miren cómo llegan al río Amazonas, los que vienen de Bolivia, vienen al río Amazonas, entonces todos van a desembocar, los de Ecuador, los de Colombia, de las Guyanas, miren cómo de una u otra forma van a llegar al río Amazonas, forma toda esa cuenca del río Amazonas. Entonces, por eso les decía, jóvenes, es el caso discutible, ¿no? Algunos puntos, pero por ejemplo, si el río Amazonas es el de mayor caudal, no es el más ancho, no es el de mayor amplitud. El río de mayor amplitud, en este caso, el río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, tiene 220 kilómetros de ancho. Para que tengan una idea, 220 kilómetros es el ancho en la desembocadura. Y para que tengan una idea, de Lima a Chincha, por ejemplo, de Lima a Chincha es el ancho solamente del río, es el río más ancho que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí le estoy dando un ejemplo y ya quedó pues el río Amazonas en primer lugar y en segundo lugar consideran al río Nilo. Y también la parte conflictiva de investigar. El río Nilo se considera siempre, como ustedes ven aquí en la gráfica, a partir del lago Victoria. Pero el lago Victoria está entre Uganda, está entre Kenia y Tanzania. Y a partir de ahí se contaba el río Amazonas, que entraba a Sudán, en este caso, y Egipto. Bien, pero actualmente han dicho que el río Amazonas tiene que, el río Nilo, perdón, tienen que considerarlo también sumándole lo que es el lago Victoria y también el río, en este caso, que viene en la parte de Tanzania, ahí ustedes donde ven ustedes ahí Burundi, que también quieren, porque ese río desemboca en el lago Victoria. Entonces, como dice, desemboca en el lago Victoria y sale el río Nilo, también hay que contar el Nilo desde ahí. Pero a pesar que han hecho eso, tampoco llega a superar al río Amazonas en cuanto a medidas. Pero se está aumentando su medida porque se está haciendo ese, ese agregado. Lo que sí aumentaría es la cantidad de países por los cuales atraviesa el río Nilo. Porque ya cuentan a Tanzania, lo cuentan a Kenia, lo cuentan a Uganda, lo cuentan a Burundi, lo cuentan a República Federal del Congo, ya consideran a las dos Sudanes, ¿no es cierto? República Federal de Sudán del Norte, Sudán del Sur y Egipto. Entonces, eso es lo que ha aumentado, pero no en cuanto a la extensión. Y por otro lado, van a tener ustedes jóvenes eh, de cada río, de cada continente, los ríos más extensos. Por ejemplo, si bien es cierto en Sudamérica tenemos el río Amazonas, en Norteamérica tenemos el Mississippi, Missouri, y teniendo en cuenta lo siguiente, miren aquí también, ¿no? El Missouri es más extenso que el Mississippi. O sea, en otras palabras, el afluente que es el Missouri, más extenso que el Mississippi. Pero se consideran los dos juntos, Mississippi, Missouri. El más extenso en América del Norte,
Luego se tiene, por ejemplo, como una referencia, ustedes en África tienen el río Nilo, tienen ustedes el río Volga, por ejemplo, en Europa, el más extenso, el río Volga. En Asia tienen el río Yamsenkiang, el río amarillo, el más extenso. En la Oceanía tienen ustedes el río Murray-Darling, que es el más extenso de la Oceanía. Entonces, así también tenemos, como le digo, más extenso de América, más extenso de África, ¿no es cierto? Más extenso de la Oceanía, más extenso de Asia y más extenso de Europa. ¿De acuerdo? Entonces, repito, recuerden ustedes, en América, río Amazonas, en África, río Nilo, en este caso en Europa, el río Volga, en Asia, el río Yamsenkiang, en la Oceanía, o sea, Australia, el Murray Darling, por ejemplo. Eso para que tengan una referencia de los principales ríos. El- Eso es como un resumen que les puedo dar de los ríos y sus características. Como siempre, le estoy enviando un archivo en la que le pongo ya las medidas de los principales ríos y la ubicación geográfica para que tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, gracias por su atención, jóvenes. Hasta la próxima.